Mi nombre es Francisco y trabajo como técnico de laboratorio en Guadalajara. Esa noche parecía normal, solo otro turno nocturno en el laboratorio, con la rutina silenciosa y el zumbido constante de los equipos. Estaba solo, o al menos eso creía. Mientras organizaba las láminas de muestras, noté algo extraño. Algunas tenían marcas y anotaciones que yo había hecho horas antes. Al principio pensé que me había olvidado o confundido, pero al mirar mejor, vi pequeñas alteraciones, mínimas, pero innegables. Pensé que alguien había manipulado las láminas, pero el laboratorio estaba cerrado para otros empleados. El aire se sentía pesado y un frío que no venía del aire acondicionado recorrió mi espalda. Tomé una lámina e intenté corregir la anotación. Cuando volví a mirar, la marca reapareció idéntica a la que había visto antes, pero con un pequeño cambio, como si hubiera sido rehecha para provocarme. Guardé silencio por unos minutos, observando. Cada intento de borrar o corregir solo hacía que la alteración volviera, siempre ligeramente distinta. Comencé a sentirme observado, aunque no había nadie allí. El reloj parecía avanzar más despacio, y el zumbido de los equipos parecía más fuerte, casi como un susurro. La sensación era extraña, incómoda, y una ansiedad que no sabía explicar empezó a crecer dentro de mí. Intenté racionalizar. Tal vez era cansancio, imaginación o estrés. Los turnos nocturnos tienen ese efecto, pero no podía convencerme del todo. Cada lámina parecía tener voluntad propia, reaccionando al toque, a mis intentos de corregir. La lógica decía que era imposible, pero mis ojos y mi memoria insistían en que algo estaba mal. Decidí registrar todo en un cuaderno, como haría con cualquier experimento extraño. Cada anotación que hacía era replicada de alguna manera en las láminas, casi de inmediato, pero con pequeñas variaciones que parecían inteligentes. Como si alguien estuviera siguiendo mis movimientos y jugando conmigo. El miedo empezó a apretarme el pecho y me di cuenta de que no podía ignorar lo que estaba pasando. Al principio pensé en salir y llamar a alguien, pero era madrugada y no había nadie cerca. Además, la sensación de ser observado aumentaba y cada sombra parecía más densa que lo normal. Mi cuerpo reaccionaba con frío en la nuca y manos sudorosas. Sabía que debía mantener la calma, pero todo dentro de mí decía que debía salir corriendo. Miré las láminas de nuevo. Una de ellas tenía una anotación que yo ni siquiera había hecho, pero que parecía mi caligrafía. No había dudas. Un escalofrío recorrió mi columna y comprendí que aquello no era cansancio ni imaginación. Algo estaba pasando, algo que no podía explicar. Cada intento de interactuar con las láminas parecía alimentar aquello, como si estuviera respondiendo a mí. Respiré hondo y decidí hacer algo que nunca imaginé: tomar fotos de las láminas. Quería una prueba, alguna forma de confirmar que no estaba volviéndome loco. Al mirar en la cámara vi que las marcas y anotaciones se movían, cambiaban ligeramente entre una foto y otra. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en la garganta. Eso ya no tenía explicación racional. Permanecí un tiempo quieto, tratando de entender. Cada vez que tocaba una lámina, sentía un escalofrío diferente, como si algo pasara detrás de mí. Las pequeñas alteraciones parecían seguir mi razonamiento, como si estuviera frente a una conciencia que imitaba y modificaba mis actos. El miedo comenzó a mezclarse con la curiosidad, y me preguntaba si debía continuar investigando o simplemente huir del laboratorio. Entonces decidí grabar también en video usando mi celular. Coloqué las láminas sobre la mesa y empecé a grabar. Mientras anotaba los cambios, me di cuenta de que no había movimientos visibles, nadie cerca, pero las alteraciones continuaban. Cada pequeña marca, cada símbolo, parecía consciente, como si respondiera a mi mirada o a mi propia mano. La sensación de peligro aumentó, y supe que eso no era solo extraño, era amenazante. Las horas pasaron y no podía alejarme. Algo dentro de mí decía que necesitaba entender lo que estaba pasando, aunque cada minuto solo aumentaba mi miedo. Cada lámina parecía observar mis movimientos, reaccionar a mis acciones.
Intenté distraerme organizando otros materiales del laboratorio, pero las alteraciones en las láminas continuaban, cada vez más precisas, casi como si alguien leyera mi mente. Mi celular empezó a parpadear con notificaciones, pero al mirar no había mensajes, solo la pantalla mostrando que la grabación seguía activa. Una sensación de opresión llenó el laboratorio, y cada ruido pequeño, el tintinear de un vidrio, el zumbido de una máquina, parecía amplificado. No era solo extraño, era como si todo el espacio estuviera atento a mí. Comencé a notar patrones en las alteraciones. Algunas marcas aparecían siempre en secuencia, otras cambiaban dependiendo de lo que escribía. Era perturbador, pero también fascinante de una manera que no quería admitir. Parecía que, de alguna forma, algo o alguien estaba probando mi paciencia, mi atención, tal vez incluso mi cordura. Decidí intentar un enfoque más metódico. Puse todas las láminas en orden y dejé una intacta, solo observando. Cuando miré de nuevo, noté que incluso aquella que no había tocado tenía una nueva anotación, como si hubiera sentido mi intención de no intervenir. Fue en ese momento que comprendí que cualquier intento de manipular la situación solo reforzaba el fenómeno. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana y yo estaba exhausto. Intenté llamar a un compañero, pero la línea estaba muda, sin señal. La sensación de aislamiento creció y el frío que sentía en el cuerpo se intensificó. Cada sonido parecía provenir de dentro del laboratorio, pero también de algún lugar más distante, imposible de localizar. Empecé a preguntarme si debía salir corriendo o seguir. Tomé un cuaderno para anotar todo manualmente, tratando de organizar los sucesos. Cada detalle de las láminas, cada cambio, cada sensación que sentía. Pero cuando miré de nuevo, algunas anotaciones en el cuaderno habían sido replicadas en las láminas, con sutiles modificaciones, como si alguien estuviera revisando mi diario en tiempo real. Una mezcla de terror e incredulidad me invadió. Me quedé parado, mirando las láminas durante varios minutos. El laboratorio parecía contraerse a mi alrededor y el zumbido de los equipos ahora sonaba como una voz baja, susurrando algo que no podía comprender. Intenté racionalizar, respirar profundo, pero el miedo se había vuelto físico. Cada latido de mi corazón parecía reverberar en el frío suelo de azulejo. Decidí grabar también el audio, pensando que podría capturar algo que mis ojos no veían. Permanecí en silencio, anotando mentalmente cada detalle, cada pequeña modificación. Al reproducir la grabación, no escuché más que el zumbido de los equipos, pero por un instante tuve la impresión de oír un leve rasguño, como si alguien estuviera escribiendo en el vidrio de las láminas. El cansancio comenzó a pesar, y mis manos temblaban al manipular el material. Una lámina, que hasta entonces parecía normal, ahora tenía una anotación que jamás haría, con una letra casi idéntica a la mía, pero diferente de alguna forma. La sensación de que algo me observaba directamente me hizo retroceder, apoyarme en la pared, tratando de calmarme. Entonces me di cuenta de que algunas marcas repetían mis gestos, como si ensayaran mis propios movimientos. Cada intento de borrar o corregir parecía inútil. Un miedo silencioso me invadió. No sabía si estaba tratando con una persona, un fenómeno o algo que no podía explicar. Y aún así, algo dentro de mí no quería dejar de observar. La madrugada avanzaba y el silencio del laboratorio se volvía casi insoportable. Cada paso que daba resonaba como si alguien me siguiera, aunque no veía a nadie. Decidí sentarme en la silla y simplemente observar las láminas, tratando de aceptar que no tendría control sobre aquello. Pero la sensación de estar siendo puesto a prueba o seguido nunca me dejó relajarme por completo. De repente, una de las láminas cayó de la mesa, sola. Mi corazón se aceleró y corrí a recogerla, pero no había viento ni vibración que justificara la caída. Cuando la levanté, noté nuevas marcas, más complejas que antes, como si la propia lámina hubiera reaccionado a mi miedo. No sabía si era posible, pero parecía demasiado real para ser imaginario. Cada minuto que pasaba sentía más presión, como si el aire a mi alrededor tuviera densidad propia.
Intenté concentrarme en el reloj, en anotar, en grabar, pero parecía que el tiempo allí tenía otro ritmo, más lento y pesado. Todo parecía alinearse para mantener mi atención en las láminas sin que pudiera desconectarme ni por un segundo. El cansancio empezó a vencer mi racionalidad. Me senté en la silla, mirando las láminas, con las manos temblorosas, respirando hondo. La sensación de peligro era constante, pero algo dentro de mí todavía quería entender, descifrar. Cada marca era una pista, cada alteración, un enigma que parecía imposible de resolver. Por primera vez intenté alejarme completamente de la mesa. Dejé las láminas a un lado, apoyadas, y fui hacia la puerta. La sensación de alivio duró segundos. Cuando miré hacia atrás, vi que algunas marcas nuevas habían aparecido, como si nunca me hubiera alejado. Fue en ese momento que entendí que aquello no dependía de mí, y quizás nunca dependería. Sentí una mezcla de miedo e impotencia. Todo lo que había intentado para controlar la situación había fallado. Incluso los detalles más simples que anotaba o corregía eran replicados y a veces modificados de formas que no podía comprender. La sensación de estar lidiando con algo consciente era cada vez más fuerte. Intenté racionalizar otra vez. Tal vez era un efecto químico, un reflejo de la luz, algún fallo en los materiales. Pero la lógica no explicaba la precisión de las alteraciones ni la sensación constante de presencia. Me sentía observado, como si cada gesto mío estuviera siendo analizado y respondido. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Me pregunté si estaba enloqueciendo, pero no era solo imaginación. Cada grabación, cada foto, cada anotación mostraba que algo de verdad estaba pasando. Podía negarlo con palabras, pero no con pruebas. La sensación de que algo invisible seguía cada uno de mis movimientos nunca desapareció, y sabía que no había forma de controlar aquello. Cuando el sol comenzó a clarear el cielo de Guadalajara, sentí un alivio momentáneo. Parecía que la noche había terminado y que, tal vez, el fenómeno se había retirado. Pero al mirar una última vez las láminas, vi una marca nueva, simple y directa, casi como una firma, una réplica exacta de mi propia letra, un mensaje que no comprendía, pero que dejaba claro que eso no había terminado. Salí del laboratorio con el corazón pesado, intentando no mirar atrás. Las láminas seguían allí, silenciosas, pero cargadas de algo que no podía nombrar. Nunca le conté a nadie exactamente lo que pasó, porque sé que nadie creería. Pero sé lo que vi, sentí y fotografié. Hasta hoy, cuando pienso en las láminas, tengo la sensación de que todavía hay algo observándome, replicando mis movimientos, esperando por otra noche en Guadalajara. Soy esposa y madre de 2 hijos hermosos, y aquel traslado a la casa rural junto al río en Guadalajara parecía perfecto. Siempre soñamos con un lugar tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, donde ellos pudieran jugar sin peligro. Los primeros días, todo parecía exactamente como lo imaginamos. El olor a tierra húmeda, el sonido del río corriendo, el viento pasando entre los árboles. Me sentía aliviada, como si finalmente pudiéramos respirar de verdad. Mis hijos corrían por el patio, reían, y mi esposo intentaba cuidar el jardín. Por la noche apagábamos las luces temprano, sintiendo el cansancio de la mudanza. Todo parecía normal, hasta que noté pequeños detalles que no encajaban. Comenzaron a aparecer huellas extrañas en la arena húmeda cerca de la orilla. Eran discretas, pero organizadas, como si alguien estuviera marcando su presencia sin ser visto. Al principio, intenté ignorarlas, pensando que podrían ser animales o incluso marcas dejadas por el viento y la lluvia. Pero luego noté que algunas piedras del camino que mi esposo había organizado estaban ligeramente alineadas, como si alguien hubiera pasado por ahí y reorganizado todo. No había señales de que alguien hubiera intentado entrar a la casa. Nada se movía dentro, pero alrededor parecía que alguien conocía cada centímetro de la propiedad. Mi esposo se rió cuando comenté, diciendo que probablemente era mi imaginación, y traté de creerle.
pero la sensación de que no estábamos solos crecía cada noche. Una noche me desperté con un leve sonido de pasos afuera del cuarto. Al principio pensé que eran mis hijos, pero al acercarme a la ventana no vi a nadie, solo la luz de la luna reflejada en el río y una brisa fría pasando por la terraza. Intenté calmar mi corazón, pero latía rápido y no pude volver a dormir. Por la mañana, encontré pequeñas huellas en la arena húmeda, siguiendo un camino que parecía rodear la casa. Lo más extraño es que se detenían y comenzaban de nuevo en otros lugares, como si la persona o cosa tuviera un mapa mental de la casa. Hablar con los vecinos no ayudó. Nadie admitía saber nada. Algunos eran amables, pero mantenían la distancia. Otros simplemente desviaban la mirada, cambiando de tema. Empecé a preguntarme si estábamos lidiando con alguien que conocía la propiedad mejor que nosotros, sin necesidad de presentarse. Mi esposo comenzó a molestarse cuando insistía en revisar el patio por la noche. Él decía que estaba exagerando, pero yo sentía que necesitaba ver con mis propios ojos. Un fin de semana, decidí colocar algunas piedras del patio en un pequeño círculo, casi como una prueba. A la mañana siguiente, algunas de ellas estaban reorganizadas. No faltaba nada. No había huellas dentro del círculo, pero la forma había cambiado. Esto me dejó inquieta. Mis hijos estaban ajenos a todo, jugando cerca del río, y mi mente daba vueltas intentando entender cómo alguien podía ser tan silencioso y aún así tan presente. El miedo no era intenso, pero había algo incómodo, como si nos estuvieran observando. Las noches comenzaron a sentirse más largas. Me despertaba con el mínimo ruido, hojas moviéndose, ramas quebrándose, el agua corriendo de forma diferente. Muchas veces miraba por la ventana y solo veía sombras, pero siempre había señales después, huellas, piedras alineadas, pequeñas marcas en las paredes externas de la casa. No era violento, no había amenaza clara, pero el hecho de que existiera una presencia que nos conociera tan bien alteraba mi sueño y mi mente. Un día, decidí seguir las huellas discretamente. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, y noté que llevaban a un tramo del río rodeado de árboles. Pero al llegar, no había nadie, ninguna marca reciente, nada que indicara que alguien estuviera allí en ese momento. Solo la sensación de que el camino había sido hecho para que lo viéramos, como si alguien quisiera que supiéramos que estaba ahí, pero sin mostrarse. Empecé a anotar todo: hora, ubicación de las huellas, cualquier detalle que pudiera parecer relevante. Quería encontrar un patrón, una explicación racional, pero cuanto más observaba, más difícil era entender. Las huellas aparecían de forma casi aleatoria, pero siempre dentro de una lógica que parecía respetar los límites de la casa y del río. Era como si la presencia nos estuviera probando, o simplemente vigilando en silencio. Mi esposo seguía siendo escéptico, pero comenzó a notar algunas cosas también. Una noche, mientras revisaba el jardín, comentó que algunas piedras estaban exactamente en el lugar donde él las había movido, pero no como las había dejado. Intenté no asustarme, pero me di cuenta de que algo estaba ocurriendo de manera constante, silenciosa y organizada. No había invasión, no había peligro inmediato, pero la sensación de no ser los únicos allí aumentaba cada día. Mis hijos empezaron a hablar sobre escuchar pasos cuando jugaban cerca del río. Nunca supe si eran sueños o realidad, pero la coincidencia con las huellas y la reorganización de piedras me generaba dudas. La casa, que debería ser nuestro refugio, nos mostraba que alguien o algo más conocía cada rincón. No había explicación clara, pero aquella presencia, invisible y cuidadosa, parecía decidida a recordarnos que la tranquilidad que buscábamos no era completamente nuestra. Una mañana, encontré marcas extrañas en las paredes externas de la casa, cerca de la cocina. No eran arañazos, ni pintura descascarada. Parecían impresiones suaves, como si alguien hubiera pasado la mano, pero en lugares altos, fuera del alcance fácil. Se lo mostré a mi esposo, quien solo frunció el ceño y dijo que podría ser algún tipo de suciedad o humedad.
pero algo en la forma en que aparecían las marcas me inquietó. Sentí que aquella presencia se estaba comunicando de algún modo, de forma silenciosa, casi simbólica. Comencé a observar cada detalle del patio, las piedras, las huellas, pequeñas marcas de hojas aplastadas en el suelo. Todo era mínimo, pero consistente. A veces, parecía incluso que las huellas seguían una rutina, un camino que se repetía. Me sentía como si conviviera con alguien invisible que respetaba mis movimientos, pero que también estaba siempre allí, atento. No era aterrador, pero sí extraño y desconcertante. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché un chasquido del otro lado del patio. Miré rápidamente, pero no vi nada. Entonces noté que las piedras que había colocado en un patrón habían sido reorganizadas nuevamente. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de perplejidad. ¿Quién o qué haría eso? ¿Cómo podía ser tan silencioso? Cada vez que intentaba racionalizarlo, parecía que había más preguntas que respuestas. Comencé a darme cuenta de que la sensación de ser observada no se limitaba a la noche. Durante el día, especialmente cuando estaba sola en el patio, sentía miradas, pequeños cambios en el ambiente. Una silla fuera de lugar, una marca en la tierra que no recordaba haber hecho. Mis hijos jugaban, a veces reían, a veces se detenían y miraban al vacío, y me preguntaba si ellos también percibían algo que yo no veía del todo. Mi esposo, a pesar de su escepticismo inicial, empezó a preocuparse. Una noche, se despertó y dijo haber sentido a alguien pasar cerca del cuarto. No vio a nadie, pero percibió el aire cambiar, como si algo se hubiera acercado. Empezamos a intercambiar miradas con más atención, compartiendo silencios, tratando de decidir si estábamos imaginando o si realmente había alguien allí. Decidimos colocar pequeñas cámaras discretas en el patio. Pensamos que si alguien nos estaba observando, al menos registraríamos algo. Sin embargo, al revisar las grabaciones, no vimos nada fuera de lo común. Ninguna persona, ningún animal grande, solo sombras que parecían moverse de manera casi natural, siguiendo el viento o las ramas de los árboles. Aún así, las piedras continuaban reorganizándose, las huellas seguían apareciendo y las marcas en las paredes persistían. Empecé a preguntarme si todo era una broma de algún vecino, pero nadie admitía nada. No había señales de aproximación, ningún rastro más allá de las huellas discretas. Era como si alguien estuviera presente pero invisible, entendiendo cada rincón de la propiedad sin intención de mostrarse. La incomodidad se volvió rutina. Cada sonido, cada sombra, cada cambio mínimo en el patio me mantenía alerta. Una noche, mis hijos dormían temprano y yo estaba sola en la cocina. El silencio era absoluto, hasta que escuché pasos ligeros, lentos, rodeando la casa desde afuera. Parecían conscientes, medidos, y por un instante me quedé congelada. Después, como si nada hubiera pasado, se detuvieron. Cuando fui a revisar el patio, nada estaba fuera de lugar, salvo pequeñas piedras que habían cambiado de posición. La sensación de ser observada aumentó, pero no había amenaza clara, solo presencia. En los días siguientes, comencé a hablar con mis hijos sobre lo que veían y oían. Dudaban, pero confirmaron que sentían a alguien cerca. No tenía rostro ni voz, solo sensación y movimientos sutiles. Esa confirmación infantil me dejó aún más nerviosa, pero también determinada a entender lo que estaba ocurriendo. Cada día, el patio y las orillas del río parecían cobrar vida propia, y nosotros éramos solo visitantes que necesitábamos aprender las reglas silenciosas de aquel espacio. Una mañana, encontré pequeñas piedras formando una línea que llevaba hasta un árbol junto al río. Estaban perfectamente alineadas, como si alguien hubiera pasado por allí con cuidado, mostrando un camino. Miré alrededor, esperando ver a alguien escondido, pero no había nadie. Mis hijos vinieron corriendo, curiosos, y señalaron que en ese mismo camino había huellas que nunca habían visto antes. Nos quedamos en silencio, observando, sintiendo que algo o alguien nos estaba guiando,
o al menos mostrándonos que estaba allí sin necesidad de revelarse. Esa tarde decidí quedarme un rato más cerca del río. Mis hijos jugaban cerca, pero yo no podía despegar la vista de las piedras y de las huellas. Sentía que algo me observaba, pero no podía precisar desde dónde. Cada movimiento parecía medido, cada sombra parecía tener intención. El aire estaba más pesado, más silencioso de lo normal. No había miedo, solo una sensación extraña de que éramos parte de un juego silencioso que no comprendíamos del todo. Al volver a la casa, noté que algunas hojas del patio estaban aplastadas, formando un patrón que antes no había visto. Tomé nota mentalmente, intentando racionalizar, pero la consistencia me desconcertaba. Era como si alguien hubiera pasado por allí, dejando señales sutiles para que las viéramos. Cada vez más me preguntaba si la presencia quería algo de nosotros o simplemente quería recordarnos que no estábamos solos. Esa noche, antes de dormir, escuché pasos leves cerca de la ventana de mi habitación. No me atreví a mirar directamente, pero el sonido era tan claro que no podía atribuirlo al viento o a algún animal. Me senté en la cama, respirando profundo, intentando calmarme. Cuando desperté por la mañana, no había señales evidentes de que alguien hubiera estado allí, salvo que algunas piedras del jardín habían cambiado de lugar. Mi esposo y yo decidimos no hablar demasiado con los vecinos, ni buscar explicaciones externas. Sentíamos que cualquier intento racional solo aumentaría nuestra ansiedad. Era mejor observar, anotar y aceptar que algo inexplicable estaba ocurriendo. La sensación de vigilancia era constante, pero no agresiva. No se trataba de intrusión, sino de una presencia silenciosa que respetaba los límites y rutinas de nuestra familia. Mis hijos empezaron a señalar que a veces sentían que alguien jugaba con ellos, pero sin mostrarse. Comentaban que las piedras y las huellas les parecían intencionales, como si alguien quisiera guiar sus pasos o protegerlos. Intentábamos calmarlos, asegurándoles que no había peligro, pero no podíamos negar lo que veíamos y sentíamos. La casa, que antes parecía tranquila, se había convertido en un espacio compartido con lo desconocido. Durante el día, notábamos cambios mínimos, hojas en diferente posición, piedras que no recordábamos haber movido, huellas que aparecían de manera casi matemática. Cada detalle nos hacía pensar que aquella presencia nos observaba cuidadosamente. No teníamos miedo real, pero sí una mezcla de curiosidad y respeto hacia lo que fuera que compartía nuestro hogar. Una tarde, mientras mis hijos dormían la siesta, escuché un ruido cerca del río, como un crujido de ramas. Salí a mirar y no vi nada, pero entonces noté que las piedras formaban un pequeño círculo alrededor de un árbol. Me acerqué con cautela y comprendí que aquello no era aleatorio. Todo estaba organizado de manera silenciosa, casi ritual, pero sin violencia. La presencia parecía marcarnos límites, sin invadirnos, sin apresurarse. Esa noche, antes de dormir, revisé mentalmente todo lo que había ocurrido. Las piedras, las huellas, las marcas en las paredes, los sonidos. Todo apuntaba a algo o alguien que conocía nuestra casa, respetaba nuestro espacio y zonas, sin embargo, se hacía notar. Sentí una mezcla de inquietud y fascinación, porque no había amenaza clara, pero tampoco explicación racional. Nos habíamos acostumbrado a convivir con lo inexplicable. En los días siguientes, los patrones continuaron. Aprendimos a observar sin intervenir demasiado. Mis hijos jugaban junto al río, señalando las huellas y las piedras con curiosidad, sin miedo. Mi esposo y yo nos mirábamos en silencio, reconociendo que no teníamos control, que aquello nos superaba y que nuestra vida cotidiana estaba, de algún modo, entrelazada con una presencia silenciosa. Hoy, seguimos viviendo allí, y la sensación de ser observados persiste. No sabemos quién o qué deja las huellas y organiza las piedras, pero aprendimos a aceptar que no necesitamos respuestas. Lo inexplicable forma parte de nuestra rutina, y aunque nunca sabremos con certeza si la presencia es humana o no, la casa junto al río en Guadalajara nos recuerda cada día que hay cosas que simplemente existen sin explicación.
Tengo 37 años y trabajo como mecánico aquí en Guadalajara. Hace unos meses acepté un trabajo temporal en un taller aislado en las afueras de Durango, reparando maquinaria agrícola. Era un encargo que me pareció sencillo, unas semanas lejos de la ciudad, buen pago y un lugar tranquilo. Al principio me pareció una buena oportunidad para ahorrar algo de dinero y desconectarme de la rutina. El taller era grande, con paredes de metal y un techo que crujía con el viento, rodeado solo por campos y caminos de tierra. No había mucho alrededor, salvo unas pocas casas a lo lejos. Las primeras jornadas fueron normales. Llegaba temprano, organizaba mis herramientas y me ponía a trabajar en tractores y cosechadoras viejas. El dueño del taller me recibió con pocas palabras. Solo me dijo que me encargara de las reparaciones y que él pasaría de vez en cuando a revisar. Me dio las llaves y se fue. Yo no le di importancia. Tenía suficiente experiencia para manejarme solo y me gustaba trabajar sin que nadie me apurara. Todo parecía bajo control. Con el paso de los días, empecé a notar cosas pequeñas, pero inquietantes. Algunas herramientas no estaban donde las había dejado. Al principio pensé que era mi cansancio, que me equivocaba de sitio o que simplemente las movía sin darme cuenta. Pero después de 3 o 4 veces, ya no parecía un simple descuido. Llaves inglesas, destornilladores y alicates aparecían en lugares opuestos al taller, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado con intención. Era raro, pero intenté no darle vueltas. Otra cosa que empezó a llamar mi atención fueron unas marcas en el suelo. Eran marcas finas, como de algo pesado que había sido arrastrado o de pasos grandes, pero no coincidían con mis botas ni con nada que yo hubiera movido. A veces las encontraba al llegar por la mañana, en lugares donde yo no había estado el día anterior. Me agachaba a mirarlas, tocaba el polvo con los dedos, pero no encontraba explicación. El taller estaba cerrado con llave cuando me iba, y no parecía que nadie hubiera entrado a la fuerza. Comencé a sentirme observado. Era una sensación sutil al principio, como cuando uno cree que alguien le mira desde atrás. A veces levantaba la cabeza mientras trabajaba, esperando ver a alguien en la puerta, pero no había nadie. Otras veces, de noche, cuando iba al baño del fondo, sentía pasos detrás de mí, pasos suaves, lentos, que se detenían cuando yo me paraba. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba cansado, pero la sensación no se iba. El sonido más inquietante era el de pasos en el techo. Algunas noches, mientras terminaba alguna reparación, escuchaba un crujido rítmico sobre las láminas metálicas. Salía afuera con una linterna, rodeaba el taller, pero no veía nada ni a nadie. El lugar estaba completamente desierto. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y moviendo las ramas secas, pero no podía explicar esos pasos. Volvía adentro y seguía trabajando, con la piel erizada. Intenté racionalizarlo todo. Pensé en animales, en alguien del dueño pasando sin avisar, incluso en que tal vez me estaba volviendo paranoico. Pero cada día las cosas parecían más claras, más dirigidas a mí. Un destornillador colocado en el centro del taller como esperando que lo viera, marcas frescas en el suelo que aparecían en patrones. Era como si alguien inspeccionara mi trabajo cuando no estaba, pero sin dejar señales humanas, sin huellas de manos, sin basura, nada. Un día, mientras revisaba un motor, oí claramente una respiración cerca. Me giré rápido, pero no había nadie. Se me cayó la linterna y rodó hasta una esquina. Al recogerla, noté que el aire estaba más frío en esa parte del taller, como si hubiera una corriente invisible. Me quedé quieto, escuchando. El silencio era tan profundo que podía oír mi corazón. No sé cuánto tiempo pasé así, pero me sentí observado de una forma que no puedo describir. Era como si alguien estuviera justo detrás, sin estarlo. Las noches se volvieron más largas. Empecé a cerrar todo más temprano, a guardar mis herramientas con cuidado y revisar las puertas 2 veces antes de irme. Aún así, cada mañana encontraba algo distinto. Una vez hallé un martillo clavado en la pared, en un punto alto donde yo no lo había dejado. Otra vez, un banco movido al centro del taller.
Nunca encontré señales de entrada forzada. Todo estaba como yo lo dejaba, salvo esos detalles que me hacían sentir que no estaba solo. Un viernes, al caer la noche, me quedé terminando un trabajo importante. El viento afuera soplaba fuerte, golpeando las láminas. De repente escuché pasos dentro del almacén. Fui con la linterna en la mano, el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada con llave. Abrí de golpe y no había nada. Solo mis herramientas organizadas de un modo que no era el mío, casi como un patrón. El aire olía raro, una mezcla de aceite quemado con algo que no supe reconocer. Me fui temprano esa noche, sin terminar. En ese punto, trabajar ya no era solo cansado, era un esfuerzo de valentía. Llegaba temprano, intentaba terminar todo rápido y evitar quedarme solo cuando oscurecía. Aún así, algo siempre pasaba cuando el sol bajaba. Las marcas en el suelo parecían más profundas, más recientes, como si alguien hubiera pasado por allí minutos antes. Anotaba mentalmente cada detalle, pero no servía de nada. El taller había empezado a cobrar vida propia ante mis ojos. Una noche, después de revisar un tractor, escuché claramente un sonido de herramientas cayendo en el almacén. Corrí hasta allí, el corazón latiendo fuerte. La puerta estaba cerrada, pero adentro parecía haber alguien. Cuando por fin la abrí, no había nada, solo las herramientas en el suelo, organizadas de un modo que yo nunca haría. Era como si alguien me mostrara que estaba allí sin dejarse ver. El aire estaba pesado, con olor a aceite quemado mezclado con algo que no reconocí. A partir de ese día, empecé a hablar solo, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero en el fondo sabía que no. Sentía una presencia cada vez más fuerte, como si estuviera a punto de revelarse. El silencio del taller por la noche era casi insoportable. A veces tenía la sensación de que, si miraba lo bastante rápido a un rincón, vería a alguien observándome. Ese pensamiento me consumía, pero no podía simplemente irme. Una mañana llegué y encontré una de las máquinas encendida. Estaba seguro de haber apagado todo la noche anterior. El ruido del motor resonaba alto, rompiendo el silencio. Corrí a apagarla, pero cuando toqué el interruptor principal, sentí un escalofrío helado subir por la espalda. Era como si alguien acabara de salir de allí. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo el eco del motor apagándose y las marcas en el suelo, cada vez más extendidas. Empecé a tener pesadillas. Siempre la misma escena. Yo en el taller, solo, y una sombra moviéndose detrás de las máquinas. En el sueño intentaba salir, pero las puertas no se abrían. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien había estado a mi lado. Al día siguiente, las marcas en el suelo estaban exactamente como en el sueño. Eso me aterrorizó, porque ya no era solo el lugar, era algo que estaba entrando en mi mente. Una tarde decidí enfrentar mi miedo. Me quedé después del horario, con las luces apagadas, intentando oír cualquier cosa. El silencio era absoluto, hasta que escuché pasos lentos y rítmicos viniendo del almacén. El corazón se me disparó, pero me quedé quieto, esperando. El sonido se detuvo al otro lado de la puerta. Segundos después, sentí como si algo hubiera pasado a mi lado, un viento helado en la cara. No vi nada, pero tuve la certeza de que no estaba solo. A la mañana siguiente, las herramientas estaban organizadas en un patrón que nunca había visto antes, casi geométrico. Era imposible que fuera coincidencia. Tomé fotos pensando en mostrárselas a alguien, pero cuando las miré, las herramientas aparecían desordenadas. Ningún patrón, ninguna prueba. Eso me hizo cuestionar hasta la propia realidad. Era como si el taller no quisiera ser registrado, solo experimentado. Decidí que debía irme. Llamé al dueño y le dije que no podía seguir. No pareció sorprendido. Solo dijo que eso pasaba con algunos y que podía dejar todo como estaba. Esa respuesta me dio más escalofríos que todo lo que había vivido hasta entonces. No quise preguntar nada más. Empaqué mis cosas, tratando de no mirar atrás. Cuando fui al coche para irme, vi que había un destornillador en el asiento del pasajero. Era mío, pero estaba seguro de haberlo dejado en el taller.
Miré el edificio por última vez. Las ventanas reflejaban el atardecer, pero por un instante juraría haber visto una sombra moverse dentro. Entré en el coche y salí rápido, sin volver a mirar. El camino de regreso a Guadalajara parecía más largo que antes. Han pasado meses desde que regresé a Guadalajara, pero aún pienso en ese taller. A veces encuentro mis herramientas fuera de lugar en casa y se me congela el estómago. No sé si es mi cabeza jugándome malas pasadas o si algo vino conmigo. Nunca le conté esto a nadie más que a ti ahora. Sigo intentando racionalizarlo, pero en el fondo sé que algo allá afuera, o aquí conmigo, no era humano, y tal vez nunca descubra qué era realmente. Hola, tengo 50 años y he sido conductor casi toda mi vida. Trabajo transportando pasajeros por la noche, recorriendo carreteras rurales de Guadalajara desde que me certifiqué como conductor profesional. Siempre pensé que el trabajo era tranquilo, a veces hasta aburrido, pero nunca imaginé que un viaje pudiera dejarme tan inquieto. Esa noche, salí para un viaje que parecía normal, una ruta que conocía como la palma de mi mano. El cielo estaba despejadose, pero había una ligera neblina que se pegaba a las luces del coche. Conducía solo, como siempre, escuchando solo el motor y mis pensamientos. No había movimiento en las carreteras, ningún otro coche a la vista. Era la calma típica que siempre me relajaba. Pero ese día, algo comenzó a parecer extraño desde el principio. Unos 10 minutos después de salir del área urbana, empecé a notar pequeños detalles que no coincidían. Ramas caídas en el camino, piedras que parecían colocadas con cuidado como si alguien quisiera dejar un rastro o poner a prueba mi atención. Pasé por ellas despacio, tratando de convencerme de que solo era consecuencia del viento o de algún animal salvaje. Pero la sensación de que alguien había pasado por el mismo camino poco antes que yo era muy fuerte. Era como si toda la carretera me estuviera observando, esperando que cometiera algún error. El coche seguía avanzando y sentí un frío en la nuca que no era normal. Al encender las luces altas en una curva, noté siluetas fugaces entre los árboles. Eran demasiado rápidas para identificar, como sombras que aparecían y desaparecían. Detuve el coche de golpe, esperando que alguien o algo se revelara, pero no había nada más que silencio y el crujir de las hojas. Mi corazón se aceleró y por un momento pensé en llamar a la policía, pero no había señal de celular. La carretera se extendía adelante, oscura y aparentemente vacía, pero la sensación de que algo se movía conmigo seguía firme. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, pero era imposible ignorar esa inquietud creciente. Continué conduciendo, observando cada detalle de la carretera. Ramas rotas, pequeñas piedras movidas, marcas en la tierra que parecían huellas, aunque no podía estar seguro. Intenté racionalizarlo, pensando que algún coche había pasado antes, pero todo parecía demasiado coordinado para ser casualidad. La luz de los faros reflejaba algo en los árboles que parecía seguirme. Giré el volante lentamente, controlando el coche, pero mi instinto me decía que no avanzara. Aún así, la obligación de terminar el viaje me empujaba hacia adelante. Cada tramo recorría aumentaba mi sensación de vigilancia silenciosa. Un olor extraño entró por la ventana, algo metálico y húmedo, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme entrecerrar los ojos y tratar de localizar su origen. La carretera era conocida, pero esa noche parecía diferente, alterada. Sentí ganas de acelerar y salir de allí lo más rápido posible, pero algo dentro de mí me decía que debía observar y continuar. Las sombras alrededor se volvían más audaces, más cercanas. Parpadeaba varias veces, tratando de distinguir entre imaginación y realidad. Cada árbol parecía tener vida propia, cada tronco parecía moverse ligeramente cuando desviaba la mirada. En un tramo más abierto, mis faros iluminaron algo que me dejó paralizado. Una marca de neumático en el barro, pero con pequeñas piedras colocadas estratégicamente alrededor, como si alguien quisiera mostrarme que había estado allí. Mi corazón latía tan fuerte que dolía, y mi respiración era irregular.
Detuve nuevamente el coche, colocándolo en punto muerto, tratando de escuchar cualquier sonido. Un silencio profundo llenaba la carretera, pero parecía pesado, casi asfixiante. La sensación de estar siendo observado no me abandonaba, y comencé a dudar incluso de lo que mis propios ojos estaban viendo. Decidí continuar conduciendo, manteniendo una velocidad baja. Con cada curva, el reflejo de los faros parecía mostrar una silueta moviéndose rápidamente, pero siempre desapareciendo cuando trataba de mirar directamente. Una mezcla de miedo e incredulidad me dominaba. No creía en fantasmas, pero la noche tenía algo profundamente extraño. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero cada intento parecía débil frente a lo que veía y sentía. La carretera de Guadalajara, que siempre me había sido familiar, se había vuelto desconocida y amenazante. Pensé en detenerme y esperar. Tal vez el amanecer trajera una sensación de normalidad, pero sabía que mi trabajo no permitía pausas largas. Respiré profundo y continué. El coche avanzaba lentamente y la sensación de ser seguido no disminuía. Cada curva parecía diseñada para aumentar mi incomodidad. Era como si alguien jugara conmigo, poniendo a prueba mis reflejos y mi estado de alerta. Un escalofrío constante recorría mi cuerpo y mis manos estaban tensas en el volante. Intenté recordar técnicas de respiración que enseñan en cursos de conducción defensiva, pero nada funcionaba. De repente, escuché un sonido seco detrás de mí, como pasos sobre piedras. Miré por el retrovisor, pero no había nadie. El sonido desapareció tan rápido como apareció, dejando solo el eco en mi mente. Por un momento pensé que estaba volviéndome loco, o que el cansancio nocturno había distorsionado mis sentidos, pero cada detalle observado antes del viaje reforzaba que no era imaginación. La carretera de Guadalajara escondía algo que no podía explicar. Mi instinto me decía que no mirara atrás, pero la curiosidad humana me obligaba a intentar entender. Traté de concentrarme en el camino, en el coche, en el motor, en cualquier cosa que me anclara a la realidad. Con cada metro, parecía que la noche se cerraba más, como si quisiera devorarme. Las sombras continuaban sutiles pero persistentes, recordándome que estaban ahí. Respiré profundo y sujeté el volante con más firmeza, decidido a completar el viaje. Pero algo dentro de mí sabía que esa carretera nunca sería la misma. Algo había cruzado mi camino en silencio, y no tenía idea de qué era. Al doblar una curva estrecha, noté nuevamente piedras fuera de lugar. Ahora, sin embargo, había marcas frescas en la tierra húmeda, como si alguien acabara de pasar por allí. Mi corazón se aceleró y un pavor intenso comenzó a instalarse. Miré por el retrovisor y no había señal de otro coche, de ningún vehículo, solo la carretera vacía y silenciosa. Respiré profundo, tratando de convencerme de que podría ser algún campesino o un animal, pero la manera en que estaban colocadas las piedras parecía casi intencional, como si alguien quisiera avisarme que me estaba observando. Continué conduciendo, ahora más alerta que nunca. La carretera parecía extenderse infinitamente, rodeada de árboles que proyectaban sombras extrañas bajo los faros. En ciertos puntos, la sensación de ser vigilado se volvía casi tangible, como si ojos invisibles me siguieran. Mi respiración era pesada y un frío subía por mi espalda. Intenté cantar para calmarme, pero ni mi propia voz parecía natural en aquel silencio. Todo parecía distorsionado, aunque familiar, y una duda persistente crecía. ¿Estaba realmente solo? En un tramo más abierto, percibí algo que me dejó sin aliento. Huellas recientes de neumático, pero paralelas a las mías, como si otro vehículo se hubiera movido exactamente al mismo tiempo que yo. No había señales de frenado ni rastros de atropello, nada más que ese movimiento paralelo silencioso. Detuve el coche y apagué el motor, tratando de escuchar cualquier sonido, solo el viento y el crujir de las hojas. Una voz interior me decía que acelerara y saliera de allí, pero otra me instaba a observar, a intentar entender. La duda me consumía. Decidí continuar, manteniendo la calma.
pero mis ojos no podían despegarse de las sombras. Cada reflejo en los faros parecía crear figuras humanas que desaparecían rápidamente. Miré por el retrovisor y sentí un escalofrío. Por un instante, algo parecía moverse detrás de mí, demasiado rápido para ser humano. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que era solo la luz reflejándose en la neblina, pero mi instinto me decía que no. Allí había algo que no podía ver claramente, pero que sentía con claridad. Una sensación de claustrofobia empezó a crecer. La carretera de Guadalajara, que siempre me había sido familiar, ahora parecía un laberinto de sombras y amenazas invisibles. Cada curva parecía diseñada para asustarme, para dejarme vulnerable. Aceleré un poco, intentando ganar distancia, pero los faros reflejaban movimientos que no lograba identificar. Sentí mi mente vacilar y comencé a preguntarme si realmente estaba vivo o si ya había cruzado algún límite sin darme cuenta. En un tramo donde la carretera estaba rodeada de árboles altos, vi algo moverse muy rápido al borde del camino. Era indistinguible, una forma que desapareció en un instante. Mi corazón casi se detuvo. Respiré profundo, intentando racionalizar, pero la sensación de peligro era intensa. El coche parecía avanzar solo, guiado únicamente por el miedo que sentía. Cada vez que los faros iluminaban una sombra, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y un escalofrío constante recorría mis brazos y piernas. Una brisa fría entró por la ventana, trayendo un olor a tierra húmeda y algo indefinible, mezcla de hierro y hojas secas. Parpadeé varias veces, pero no lograba localizar la fuente. A cada metro, el miedo aumentaba, y sentí ganas de gritar, aunque sabía que no había nadie para escucharme. Era un miedo profundo, silencioso, que provenía de algo que no veía, pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Mi instinto me decía que saliera de allí, pero mis manos permanecían firmes en el volante, casi paralizadas por la tensión. Mirando por el retrovisor, tuve la sensación de que algo se acercaba, pero no podía identificar qué. Un instante después, no había nada. Todo parecía moverse fuera del tiempo normal, como si la carretera estuviera viva, reaccionando a mis miedos. Empecé a dudar de mí mismo, preguntándome si lo que veía era real o solo producto del cansancio y la soledad. Pero los signos en la carretera, las piedras, las ramas rotas, eran demasiado reales para ser imaginarios. Algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar. Intenté concentrarme en conducir, en el ritmo del coche, en la carretera, pero era imposible ignorar la sensación de ser seguido. Cada curva, cada tramo recto, parecía poner a prueba mi percepción. Mi mente buscaba lógica, intentando encontrar patrones, pero no había ninguno. Cada parte de la carretera parecía provocarme, avisarme o incluso jugar conmigo. La adrenalina corría por mis venas, mezclada con un miedo silencioso y constante que me acompañaba desde hacía más de una hora. En un punto, percibí nuevamente una forma fugaz, que parecía humana, pero imposiblemente rápida. Detuve el coche de repente. Encendí las luces altas, pero no había nada más que la carretera y la oscuridad. Intenté calmarme, respirando profundo, pero cada sonido parecía amplificado. Hojas secas crujían, ramas se quebraban, mi propio corazón latía como un tambor. La sensación de ser observado no disminuía, y sabía que lo que fuera que estuviera allí permanecía invisible, silencioso y atento a cada movimiento mío. El miedo no me dejaba pensar con claridad. Cada vez que miraba por el retrovisor, juraba ver algo moverse, pero cuando intentaba enfocar, no había nada. Empecé a dudar de mí mismo, preguntándome si la soledad y la oscuridad de la carretera habían distorsionado mi percepción. Pero las ramas rotas, las piedras y las marcas en la tierra seguían ahí, innegables. La sensación de ser seguido se hacía más intensa, casi asfixiante, y cada curva parecía alargar el tiempo, como si la carretera se hubiera transformado en un lugar sin fin. Al pasar por un puente estrecho, percibí que la luz de los faros reflejaba algo diferente en el agua. Una forma indistinta que se movía rápidamente
y desaparecía antes de que pudiera identificarla. Mi corazón se aceleró y por unos segundos quedé paralizado. Cerré los ojos, respiré profundo y cuando los abrí, nada estaba allí. Todo parecía normal, pero la sensación de que algo invisible estaba presente no desapareció. Era imposible ignorar lo que mis sentidos me decían. Decidí continuar, conduciendo más despacio, tratando de concentrarme solo en el volante y en la carretera. Pero con cada kilómetro, la sensación de presencia aumentaba. Era como si la carretera tuviera ojos y alguien o algo estuviera siempre un paso detrás de mí. Miré a los lados, pero no había movimiento perceptible, solo sombras que danzaban con la luz de los faros. Respiré profundo, intentando convencerme de que estaba exagerando, pero mi cuerpo decía lo contrario. Cada músculo estaba tenso, listo para reaccionar a cualquier cosa. En un tramo más oscuro, sentí algo golpear levemente el capó del coche. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que me estremeciera. Detuve el coche, apagué el motor y permanecí unos segundos en completo silencio. Nada se movía, ningún sonido más que el viento, pero la marca en el capó, un rayón fino, indicaba que alguien o algo había estado allí. No había explicación lógica, solo el silencio y la presencia invisible que me hacía temblar de miedo. Volví a conducir, ahora con las manos temblorosas, y noté que las señales en la carretera se volvían más claras. Piedras, ramas y marcas de neumáticos seguían apareciendo, como si me estuvieran guiando o probando. Comencé a preguntarme si todo aquello no era algún tipo de trampa, si alguien quería asustarme o algo peor. Mi instinto gritaba que saliera de allí, pero mi sentido del deber me obligaba a continuar. La carretera parecía interminable y cada curva hacía más pesado mi corazón. Un viento frío entró con fuerza por la ventana abierta, trayendo un olor a hierro y tierra húmeda. Miré a los lados, pero de nuevo no había nada. Era como si toda la carretera respirara conmigo, cada sombra moviéndose con mi tensión. Intenté mantener la calma, repitiéndome que era solo cansancio, pero el miedo era real, visceral. Cada reflejo en los faros parecía formar figuras humanas, y por más que parpadeaba o desviaba la mirada, nunca desaparecían del todo. En un tramo sin curvas, percibí algo imposible, huellas frescas al lado del coche, como si alguien hubiera corrido paralelo a él. Parpadeé y pensé que podría ser algún animal, pero la forma y el ritmo no correspondían. Mi corazón se disparó y noté que estaba temblando. La adrenalina me dominaba y mi mente oscilaba entre la racionalidad y el pánico. Cada detalle que antes parecía insignificante, ahora adquiría proporciones aterradoras. No estaba solo y nadie podía decirme lo contrario. Un instante después, vi de nuevo algo moverse entre los árboles, demasiado rápido para ser humano, pero con proporciones casi humanas. Detuve el coche de repente. Encendí las luces altas, pero no había nada más que la carretera y la oscuridad. Intenté calmarme, respirando profundo, pero cada sonido se amplificaba. Hojas secas crujían, ramas se quebraban, mi propio corazón latía como un tambor. La sensación de ser observado no disminuía, y sabía que lo que estuviera allí permanecía invisible, silencioso y atento a cada movimiento mío. Continué conduciendo, evitando mirar atrás. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Sentía que la carretera de Guadalajara estaba viva, poniendo a prueba mis límites, y yo no tenía manera de escapar fácilmente. La oscuridad se volvía casi sólida, sofocante, y cada reflejo en los faros creaba la ilusión de movimiento constante a mi alrededor. Respiré profundo e intenté concentrarme solo en el volante, pero mi mente insistía en repasar cada detalle, cada sombra, cada paso que sentía detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la salida de la carretera rural, miré por el retrovisor por última vez. Nada se movía, pero la sensación de presencia no desapareció. Un frío recorrió mi cuerpo y me di cuenta de que, de alguna manera, había sido observado durante todo el viaje. Apagué el coche
Respiré profundo, pero todavía podía sentir que la carretera me seguía, silenciosa. Nunca logré entender exactamente qué pasó aquella noche en Guadalajara. Trabajo como repartidor de productos agrícolas aquí en Guadalajara y la mayor parte del tiempo tengo que llevar mercancías a ranchos muy aislados en la Sierra de Puebla. Normalmente, mis rutas son tranquilas, incluso cuando el clima no ayuda, pero hubo un día que quedó marcado en mi cabeza. La niebla estaba tan densa que apenas se podía ver más allá de unos metros delante de la camioneta. Conducía despacio, intentando no resbalar en el barro, y de repente noté algo extraño. Marcas de neumáticos y huellas en el camino que no coincidían con ninguno de los vehículos que conocía o había registrado. Me quedé en silencio, solo observando, y un frío extraño me recorrió la espalda. Me detuve un poco más adelante para descansar y tomar agua, tratando de racionalizar lo que veía. Me quité el casco, sentí la humedad en el rostro, y noté que mis herramientas, que estaban organizadas en la caja de la camioneta, habían sido movidas. Algunas estaban fuera de lugar, e incluso algunos objetos personales que estaba seguro de haber guardado en la mochila desaparecieron por unos minutos. Miré a mi alrededor, intentando encontrar a alguien, pero el camino estaba desierto. Respiré hondo, pensando que tal vez solo algún animal o un trabajador de la zona había pasado antes, pero la sensación de que me observaban no me abandonaba. Decidí seguir conduciendo, tratando de ignorar esa sensación, pero era difícil. Cada ruido de la camioneta resonaba en la sierra y la niebla parecía cerrarse detrás de mí, como si me siguiera. Miré por el retrovisor y no vi nada, pero aún así sentía que alguien o algo estaba allí. Llegué a pensar en dar la vuelta, pero no tenía sentido. El día apenas comenzaba y necesitaba entregar los productos. Aún así, la inquietud aumentaba en cada curva del camino. No podía escuchar nada que justificara mi miedo, solo el sonido del barro aplastado por los neumáticos y el viento entre los árboles. Me detuve en un punto que parecía seguro para organizar la carga, y noté algo que me dejó sin aliento. Una de las cajas que había cerrado con candado estaba abierta. No había señales de allanamiento, pero dentro, algunas herramientas estaban fuera de lugar y un cuaderno mío había desaparecido. Miré alrededor, intentando ver a través de la niebla, pero no había nada más que árboles y barro. Mi corazón empezó a latir más rápido y un escalofrío recorrió mis manos. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, pero no había nadie cerca. Tomé mis herramientas y organicé todo de nuevo, tratando de mantener la calma. Guardé el cuaderno en la mochila y continué mi camino, todavía mirando a todos lados. La sensación de ser observado no disminuía. De hecho, aumentaba con cada kilómetro. Empecé a notar que pequeñas cosas desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. La llave de la camioneta, mi gorra, la botella de agua. Era desconcertante y me preguntaba si estaba perdiendo la razón. La niebla no ayudaba. Todo parecía más denso y silencioso de lo normal. En un momento tuve que detenerme de nuevo para atravesar un tramo de barro más profundo. Mientras empujaba la camioneta, escuché un sonido que me heló la sangre. Parecía un susurro viniendo de ningún lugar en particular, pero lo suficientemente firme para que sintiera que me estaban llamando. Miré a mi alrededor, pero solo había árboles y niebla cerrada. Intenté ignorarlo, diciéndome que era el viento o el ruido del barro, pero la sensación de que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos no se iba. Cuando volví a la camioneta, noté que el cuaderno había desaparecido de nuevo. Ahora no era solo desconcertante, era imposible de ignorar. Comencé a pensar si alguien estaba jugando conmigo o si había algún tipo de ritual desconocido ocurriendo en aquel lugar aislado. La idea parecía absurda, pero era la única explicación que tenía algún sentido. El camino estaba completamente vacío. No había marcas recientes de ningún otro vehículo excepto las que había visto antes, y aún así, las huellas y marcas de neumáticos parecían seguirme constantemente.
Respiré hondo y decidí no mirar más atrás, solo seguir. Pero incluso conduciendo despacio, percibía sombras moviéndose entre los árboles, o al menos eso creían mis ojos. Cada curva me dejaba más tenso y la sensación de que alguien estaba cerca crecía. Comencé a sudar frío, pero tenía que continuar. No había señal de teléfono suficiente para pedir ayuda. La soledad del lugar se volvía pesada, casi tangible, y cada ruido parecía exagerado. En un momento, vi una marca de neumático fresca en el barro, mucho más reciente que las mías. Era grande, más ancha que cualquier camioneta que condujera, y estaba detenida justo al lado del camino, como si alguien hubiera salido hace poco. Detuve la camioneta y me quedé mirando, intentando ver algo en la niebla. No había nadie, pero mi instinto me decía que algo estaba allí, cerca. Intenté convencerme de que era algún camionero de la región, pero nada tenía sentido. Continué, intentando racionalizar cada detalle, pero a cada parada, los pequeños cambios en mis cosas, las huellas y marcas de neumáticos, hacían girar mi mente. Sentía miedo de mirar atrás, pero al mismo tiempo necesitaba asegurarme de que nadie me seguía. Me detuve otra vez para organizar algunas cajas, y fue en ese momento que noté un detalle que me dejó sin palabras. El barro cerca de la camioneta formaba un patrón, como si alguien se hubiera movido en círculos. Era imposible que fuera solo un animal. Decidí no pensar más y continué por el camino, intentando acelerar un poco, pero el barro atrapaba las ruedas. El silencio era intenso, solo roto por el motor de la camioneta y el sonido de mi propio corazón. Cada sombra parecía moverse. Cada rama quebrándose parecía una señal de que alguien estaba cerca. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Miré al lado y vi algo que me heló la sangre. Mi cuaderno estaba sobre el asiento del pasajero, abierto, con anotaciones que no recordaba haber escrito. Agarré el cuaderno y lo cerré rápidamente, respirando hondo. La niebla parecía más densa ahora, y el aire estaba húmedo y pesado. Mi instinto me decía que volviera, pero no había retorno. Todavía tenía entregas que hacer. La sensación de que algo me seguía no me dejaba en paz. Cada curva, cada subida, cada bajada, sentía como si ojos invisibles me vigilasen. Comencé a hablar solo, tratando de racionalizar, pero mi propia voz parecía resonar en la niebla, aumentando mi miedo. En una pequeña clareira, decidí parar otra vez para revisar la carga. Fue entonces cuando noté algo que me dejó realmente sin aliento. Algunas herramientas habían desaparecido otra vez. Empecé a sentirme mareado, como si estuviera perdiendo el control de la situación. Coloqué todo nuevamente en su lugar, intentando no mirar atrás, pero sentía una presión en mis hombros, como si algo respirara junto a mí. El cuaderno, la mochila, hasta mi botella de agua desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Y empecé a preguntarme si estaba perdiendo la razón. Seguí adelante, con las manos sudadas sobre el volante. La niebla engullía todo y cada curva parecía más larga que la anterior. Intentaba concentrarme en la carretera, en los sonidos de la camioneta, en cualquier cosa que no me recordara lo extraño que estaba ocurriendo. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. La soledad del lugar, mezclada con la incertidumbre de lo que pasaba, era agobiante. Pensé en llamar a alguien, pero no había señal de teléfono. En un tramo estrecho de la carretera, noté que las huellas en el barro ahora acompañaban a mi camioneta, siempre al lado, pero sin dejar rastros que llevaran a algún lugar. Miré por el retrovisor, intentando entender, pero no había nada. La sensación de ser seguido era demasiado fuerte para ignorarla. Mi cuerpo estaba tenso, todos mis músculos alerta, pero al mismo tiempo sentía un cansancio extremo. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo era coincidencia, pero nada explicaba las herramientas desapareciendo o el cuaderno moviéndose solo. Decidí parar más adelante, cerca de una clareira que parecía más segura. Salí de la camioneta, apoyé las manos en el barro y traté de calmarme. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño.
Las huellas en el barro no solo me seguían, sino que ahora formaban un círculo alrededor de la camioneta, como si alguien me observase desde todos los lados. Mi corazón se aceleró y un frío intenso me recorrió la espalda. No había viento suficiente para formar esas marcas ni señales de otros vehículos. Entré rápidamente a la camioneta, cerrando la puerta con fuerza. Todo parecía normal durante unos segundos, pero el miedo no me dejaba relajarme. Miré al asiento del pasajero y vi el cuaderno abierto de nuevo, con anotaciones que yo no había hecho. Intenté cerrarlo, pero parecía que algo lo mantenía abierto, como si tuviera voluntad propia. Comencé a sudar frío y mi mente buscaba explicaciones que no existían. Lo que fuera que estuviera allí parecía jugar conmigo, rodearme y asustarme sin aparecer. La carretera adelante parecía no terminar nunca. Cada curva, cada subida, prolongaba el miedo. La niebla estaba tan densa que apenas se podía ver a unos metros, y los objetos desapareciendo o reapareciendo solo aumentaban mi desesperación. Comencé a murmurar para mí mismo, tratando de mantener la cordura. Tranquilo, Miguel, es solo la niebla, solo el cansancio. Pero la voz que escuchaba susurrando en el viento parecía burlarse de mis intentos de racionalizar. En un punto más alto, noté que el camino adelante parecía diferente. Las marcas de neumáticos y huellas formaban caminos que no correspondían con la realidad de la carretera que conocía. Detuve la camioneta, mirando a mi alrededor, intentando encontrar alguna señal de vida humana. No había nadie, nada más que la niebla y el pesado silencio. El miedo era casi físico, y sentí ganas de dar la vuelta, pero el camino recorrido ya no parecía el mismo. Era como si algo hubiera cambiado el paisaje para confundirme. De repente, escuché pasos detrás de la camioneta. Mi cuerpo se paralizó y respiré hondo, preparándome para lo que pudiera aparecer. Abrí la puerta de golpe y miré hacia atrás. Nada. Pero el sonido continuaba, ahora alrededor, acercándose y alejándose, como si jugara a asustarme. Agarré el volante con fuerza, mi mente girando, y pensé seriamente en huir de allí lo más rápido posible. Cada objeto desapareciendo o reapareciendo, cada susurro, cada huella, confirmaba que no estaba solo. Seguí conduciendo, ahora con un miedo real de mirar a cualquier lado. La niebla parecía absorber la luz de la camioneta, dejando todo gris y difuso. Traté de concentrarme en el camino, en las entregas, pero era imposible ignorar lo que ocurría. Cada curva traía nuevas huellas, marcas de neumáticos que no reconocía, y objetos desapareciendo de la camioneta. Ya no sabía si estaba realmente viendo o si mi mente me jugaba una broma, pero el miedo era palpable. Finalmente, comencé a divisar la salida de la sierra. La niebla parecía disminuir un poco y el camino se veía más familiar. Pero aún así, no había sensación de alivio. Las huellas y marcas de neumáticos continuaban a lo lejos, como observándome hasta el último instante. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón, y pensé en cómo podría explicarle todo esto a alguien. Seguramente nadie creería, y tal vez ni yo mismo pudiera entenderlo completamente. Al llegar a una carretera más abierta, todo parecía normal otra vez. La niebla se disipó, los objetos dejaron de desaparecer y no había señales de las misteriosas huellas. Pero yo sabía que algo me había acompañado, aunque no pudiera verlo. Desde aquel día, cada vez que paso por un camino desierto o veo niebla densa, siento el mismo frío en la espalda. Nunca descubrí exactamente qué ocurrió en esa sierra, pero sé que no estaba solo, y quizás ni quiera saber quién o qué me estaba observando. Cada vez que recuerdo ese día, me doy cuenta de que la soledad puede jugar con la mente, pero lo que vi y sentí no tiene explicación lógica. La experiencia me cambió. Me enseñó que hay cosas que simplemente no entendemos. A veces, al cerrar los ojos, todavía siento la presencia detrás de mí, silenciosa, constante. No sé si era humano, animal o algo completamente distinto. Lo único seguro es que me acompañó durante todo el camino. Al contar esta historia, no busco asustar a nadie, solo explicar lo que realmente sucedió. No hay fantasmas visibles
ni apariciones dramáticas. Todo fue silencioso, sutil, pero aterrador en su propia forma. La sensación de ser observado, los objetos moviéndose, las huellas imposibles, eso fue suficiente para que mi mente se mantuviera en alerta durante horas. A veces me pregunto si alguien más habría notado lo mismo en esa sierra, pero la mayoría de los ranchos están aislados y los trabajadores habituales nunca mencionaron nada. Tal vez fue algo único, algo que decidió seguirme a mí. Cada vez que paso por caminos con barro y niebla, no puedo evitar mirar alrededor, esperando no encontrar lo que aquella vez me acompañó. Mi familia y amigos me escuchan contar esto y, como es lógico, algunos dudan, otros se ríen y otros simplemente asienten sin saber qué decir. Yo mismo tuve dudas al principio, pero todo lo que pasó no se puede explicar de otra forma. Las marcas de neumáticos, los objetos desapareciendo y reapareciendo, la sensación constante de ser observado, no hay manera de inventarlo con tanta precisión. Desde aquel día, conduzco con más cuidado, mantengo mis herramientas y objetos siempre a mano y trato de no detenerme en lugares donde la niebla es densa. Pero sé que, de alguna manera, algo sigue ahí, invisible y silencioso, observando a los que se atreven a pasar por esos caminos solitarios. A veces me sorprendo pensando que tal vez no fui el único que lo vio, pero el miedo de contarlo hace que nadie lo reconozca. La sierra guarda secretos que probablemente nunca comprenderemos, y yo, Miguel, me quedé con la experiencia, con la certeza de que hay cosas que nos acompañan sin ser vistas y que no se pueden ignorar. Nunca volví a sentirme completamente seguro en un camino solitario. Cada sombra, cada crujido, cada neblina cerrada, me recuerda que algo estuvo allí, siguiendo cada movimiento mío, invisible, constante y silencioso. Esa experiencia en la Sierra de Puebla me marcó para siempre, y sé que, de alguna manera, siempre estaré atento, porque aquello que me observaba podría volver en cualquier momento. Mi nombre es Isabela, tengo 23 años, y nunca imaginé que un viaje simple pudiera volverse algo tan extraño. Estaba en Guadalajara para visitar una antigua villa, algo que mis amigos llamaban paseo histórico, pero para mí solo era curiosidad. El día estaba nublado, ese tipo de cielo gris que da una sensación de silencio extraño, incluso cuando hay ruido alrededor. Caminé sola por calles casi desiertas, tratando de observar cada detalle antiguo sin distraerme demasiado. El viento soplaba frío, y sentía que la atmósfera era diferente a cualquier lugar que hubiera visitado antes. Pronto vi un pequeño pozo, cubierto de inscripciones que parecían muy antiguas. La piedra estaba gastada por el tiempo, pero aún así se podían distinguir formas y símbolos que no logré identificar. Me quedé parada unos minutos solo mirando, tratando de entender qué significaban esas marcas. Había un silencio extraño, casi opresivo, y el viento parecía concentrarse alrededor del pozo. Fue entonces cuando noté una leve corriente de aire que subía desde su interior, algo que me hizo estremecer desde la nuca hasta la punta de los dedos. Curiosa, me acerqué más y miré dentro. La profundidad parecía mayor de lo que realmente debía ser, como si el pozo tuviera una extensión que la vista no alcanzaba. Y fue en ese momento cuando escuché los primeros susurros. No eran voces claras, solo murmullos indistintos, pero que parecían formar palabras casi comprensibles. Parpadeé varias veces, pensando que era solo el viento jugando con el sonido. Pero la sensación de que algo estaba allí me hizo retroceder un poco, instintivamente. Los habitantes que encontré en el camino me habían advertido. Algunos decían que el pozo estaba maldito, otros se reían y afirmaban que eran solo historias para asustar a los turistas. Intentaba convencerme de que eran exageraciones, que mi mente solo estaba creando imágenes por la atmósfera sombría de la villa. Aún así, no podía quitarme de encima esa sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, aunque estuviera sola. Me senté en una piedra cercana y traté de calmarme, respirando hondo.
Miré el pozo una vez más, y por un instante, juré haber visto algo moverse dentro. No era una sombra común. Algo parecía flotar, imperceptible y lento. Mi corazón se aceleró, y sentí una mezcla de miedo y fascinación, como si algo prohibido estuviera llamando mi atención. Intenté distraerme mirando las inscripciones, tratando de descifrar los símbolos. Cada símbolo parecía contar una historia, pero no una historia común. Había patrones que recordaban rostros, manos, figuras humanas, pero deformadas, distorsionadas por el tiempo. Una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí, y por unos segundos pensé en salir corriendo, pero algo me retenía allí, curiosidad mezclada con miedo. El viento soplaba nuevamente, y los susurros volvieron, más claros, más insistentes. Me di cuenta de que no había nadie más cerca, y esa soledad aumentaba la tensión. La luz del final de la tarde comenzaba a caer, haciendo todo más sombrío. Me sentí pequeña frente a ese pozo y a las historias que guardaba, como si estuviera invadiendo algo que no debía. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un sonido que parecía venir del agua. Un leve chapoteo, como si algo se moviera sumergido. Respiré hondo y decidí que necesitaba alejarme de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue cuando sentí la corriente de aire nuevamente, más fuerte, casi empujándome hacia atrás. Miré el pozo y, por un instante, creí ver una forma levantándose, muy rápida para que mis ojos la siguieran. Mi corazón se disparó y por primera vez pensé que tal vez los habitantes tenían razón. Me senté de nuevo, tratando de pensar con claridad. Respiré hondo y traté de calmarme, diciéndome que todo podría ser psicológico, pero la sensación de no estar sola continuaba. Era una presencia silenciosa, inmóvil, pero intensa. Cada vez que miraba el pozo, parecía que cambiaba de forma, como si tuviera vida propia. La duda me corroía. ¿Estaba viendo algo real o mi imaginación estaba fuera de control? Permanecí unos minutos solo observando el pozo, sin moverme. Los susurros disminuyeron, pero la corriente de aire aún subía de él, fría. Era imposible ignorarla. Por un instante pensé en tocar el borde, pero algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. El miedo ahora era palpable, diferente a cualquier otro que hubiera sentido. Decidí alejarme del pozo y caminar un poco por la villa, tratando de distraer mi mente. Cada paso resonaba en las calles vacías y sentía el peso del silencio a mi alrededor. Algunas casas estaban abandonadas, con puertas que crujían y ventanas rotas, y el viento traía un olor a tierra húmeda y madera vieja. Intentaba convencerme de que todo era solo la atmósfera, pero mi corazón no me dejaba engañar. Mientras caminaba, comencé a escuchar pasos detrás de mí, ligeros, casi imperceptibles. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser seguida aumentó mi ansiedad y cada sombra parecía moverse de manera sospechosa. Mi instinto me decía que corriera, pero mi curiosidad aún me retenía. Parecía que toda la villa guardaba un secreto que aún no había descubierto. Volví a mirar el pozo a la distancia. Estaba allí, inmóvil, pero aún parecía emitir algo que no podía identificar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y pensé que tal vez había interpretado mal los susurros, pero entonces los escuché de nuevo, claro y cercano, un murmullo que parecía repetir mi nombre. Isabela, Isabela. Mi estómago se contrajo y tuve que sentarme en un banco cercano para recuperar el aliento. Respiré hondo e intenté racionalizar. Quizás solo fuera el eco de algún sonido del viento. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada instante, la sensación de presencia se intensificaba. Era como si pudiera sentir ojos observándome desde el fondo del pozo. Una mezcla de miedo e incredulidad me invadió, y me pregunté si debería llamar a alguien de la villa, aunque no conocía a nadie y no había señal de celular. Decidí que necesitaba registrar lo que pasaba. Saqué mi cuaderno y comencé a dibujar las inscripciones, tratando de mantener mi mente ocupada. Pero mientras dibujaba, sentí algo en el aire, como si alguien respirara detrás de mí. Miré rápidamente y no vi nada,
Pero el viento volvió a traer esos susurros, esta vez más cercanos y casi ininteligibles. Una parte de mí quería huir, otra quería entender. Al levantarme, noté que mis manos temblaban. El aire alrededor parecía más denso y un frío extraño penetraba mis huesos. Miré el pozo una vez más y juré haber visto una sombra subiendo por los bordes internos, algo que no podía explicarse por la luz o el ángulo. Mi corazón se disparó y sentí ganas de gritar, pero mi voz falló. Me senté de nuevo, tratando de pensar con claridad. Respiré profundo e intenté calmarme, diciéndome que todo podía ser psicológico, pero la sensación de no estar sola persistía. Era una presencia silenciosa, inmóvil, pero intensa. Cada vez que miraba el pozo, parecía que cambiaba de forma, como si tuviera voluntad propia. La duda me corroía. ¿Estaba viendo algo real o mi mente estaba creando ilusiones? Permanecí varios minutos solo observando el pozo, sin moverme. Los susurros disminuyeron, pero la corriente de aire aún subía de él, constante y helada. Era imposible ignorarla. Por un instante, pensé en tocar el borde, pero algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. El miedo ahora era tangible, diferente a cualquier otro que hubiera sentido. Me levanté lentamente y comencé a caminar por la villa otra vez, intentando alejarme. Cada paso era pesado, como si el suelo intentara retenerme allí. Incluso caminando, tenía la sensación de que algo me seguía, invisible, silencioso. Miré hacia atrás varias veces y no veía nada, pero no podía librarme de la sensación de ser observada. Era como si el pozo tuviera vida propia. Cuando me senté otra vez en una piedra, traté de convencerme de que estaba exagerando. Intenté racionalizar, pensando en explicaciones simples, viento, sombras, sonidos de la naturaleza. Pero había algo diferente allí, algo que no podía explicarse con lógica. La sensación de que el pozo guardaba algo antiguo y peligroso persistía, y supe que, de alguna manera, esa experiencia cambiaría mi manera de ver los lugares abandonados para siempre. El sol comenzó a ponerse, y la villa quedó aún más silenciosa. La luz débil hacía que todo se viera más extraño, y sentía que el pozo parecía atraer mi atención desde lejos. Intenté concentrarme en cualquier otra cosa, pero cada vez que desviaba la mirada, volvía hacia él. Era imposible ignorarlo, como si algo quisiera que lo mirara de nuevo. Un viento más fuerte sopló y sentí presión en el pecho, como si el aire alrededor del pozo fuera diferente, más pesado. Mis instintos gritaban que saliera corriendo, pero al mismo tiempo una curiosidad inexplicable me retenía. Sentí un punzante arrepentimiento por haberme acercado tanto, pero ya era demasiado tarde para retroceder sin enfrentar esa presencia silenciosa. Decidí levantarme y caminar hacia la salida de la villa. Con cada paso, los susurros parecían intensificarse, no con palabras claras, sino con ese sonido que no se iba de mi mente. Mi corazón latía fuerte y sentía el estómago revuelto. Miré hacia atrás por última vez y juré que el agua del pozo se movía sola, formando pequeñas ondas que no tenían explicación. Empecé a correr, sin saber exactamente hacia dónde. Las calles vacías parecían extenderse más que antes, y el frío del viento me seguía como si tuviera voluntad propia. El miedo era casi físico, cada músculo de mi cuerpo tenso, y la sensación de ser observada no desaparecía. Sabía que aquello no era solo imaginación, algo real estaba allí. Finalmente llegué a la carretera principal de la villa. Respiré hondo, intentando recuperar el control, pero la sensación de que algo todavía me seguía no desapareció. Miré hacia atrás una vez más, y el pozo parecía solo un agujero antiguo, sin vida, inmóvil. Aún así, algo dentro de mí sabía que no era solo eso. En los días siguientes, traté de racionalizar lo sucedido. Conté a mis amigos, pero nadie parecía creerme, diciendo que probablemente había dejado que mi imaginación se apoderara de mí. Pero incluso en casa, en Guadalajara, el recuerdo de aquel pozo y de los susurros seguía vivo en mi mente.
Pasé noches enteras pensando si realmente había visto algo o si solo fue efecto del miedo y la soledad. Pero había detalles que no podía explicar: el viento que salía del pozo, los movimientos que parecían vivos, los susurros que resonaban en el silencio. Todo eso era imposible de ignorar. Algunas veces siento que todavía puedo escuchar esos murmullos cuando cierro los ojos. No siempre, solo de vez en cuando, pero es suficiente para recordarme que no todo puede explicarse con lógica. El pozo parecía guardar algo antiguo, algo que no quería ser descubierto. Volví a aquella villa solo una vez, años después, pero el pozo estaba cubierto de hojas y parecía común, como si nunca hubiera guardado secretos. Aún así, algo dentro de mí decía que no me acercara. La sensación de que había algo observando nunca desapareció por completo. Me pregunto si realmente vi algo, o si mi mente creó todo, estimulada por el miedo y la atmósfera del lugar. Pero una parte de mí sabe que hay experiencias que no pueden explicarse y que algunos lugares guardan presencias que solo observan, silenciosas, esperando que alguien se acerque para darse cuenta. Y quizás, solo quizás, aquel pozo en Guadalajara sea uno de ellos.